Amén. Pues agradecemos la oportunidad que el Señor nos concede una vez más, hermanos, para venir a su bendita palabra. Damos gracias que Él nos abre las puertas de los cielos para que vengamos con adoración y alabanza. En esta oportunidad queremos continuar con el estudio que tenemos del apóstol San Pablo a la carta del libro de los Filipenses. Mis amados hermanos, es una carta que, como hemos estado diciendo con anterioridad, en realidad, hermanos, no deja de ministrarnos para el tiempo en que estamos viviendo, o sea, tiempos de muchas dificultades, de muchas abstenencias, por así decirlo, pero que con todo y eso el apóstol San Pablo, pasando él una situación quizás más difícil de la que nosotros estamos viviendo, con todo y eso el apóstol Pablo nos habla del gozo. El tema principal de la carta del apóstol Pablo al libro de los Filipenses es esa, el gozo. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba continuamente cuando le decía a los filipenses, regocijaos, y decía, otra vez os digo, regocijaos. Y entonces alguien podría decir, pero Pablo, ¿cómo te hablas de regocijo cuando tú estás en la cárcel, encadenado a un soldado en una situación de adversidad? Y eso es lo que nosotros queremos averiguar en esta hora. Es decir, ¿cómo es posible que alguien con una situación de incomodidad nos esté hablando de gozo? Como alguien, hermanos, que nos está pasando una situación de mucha incomodidad, adversidad, y todavía nos sigue hablando de gozo, y no solamente el gozo está en su corazón, sino que nos imparte el gozo a todos nosotros. En esta hora, hermanos, habíamos quedado inconcluso, habíamos dicho que esta administración, la habíamos iniciado la semana pasada, y una de las cosas que estuvimos viendo nosotros en ese pasaje de Filipenses es acerca del deseo del apóstol Pablo de glorificar a Cristo en su cuerpo. Es decir, el apóstol Pablo estaba dispuesto a que pasara lo que pasara, su meta y su propósito es que en su vida, en su cuerpo, en realidad Cristo fuera glorificado. Pero como dijimos, no lo pudimos concluir, y quiero decirle algo, hermanos, que al estar ministrando, al estar escudriñando más las escrituras, yo decía, no podemos esto solamente en un solo plumazo, ver varios pasajes de una sola vez, cuando hay tanta riqueza en las palabras que el apóstol Pablo expresa. Así que, hermanos, tampoco puedo decirles que vamos a concluir la porción que es desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Nos vamos a quedar, ¿qué le parece si nos quedamos solamente en el versículo 21? Esta escritura que vamos a ver en esta mañana es una escritura muy popular. Casi en muchos hogares se mira que han agarrado ese versículo, lo tienen en cuadros, en su Biblia, hasta la tienen subrayada. ¿Qué puedo decirles, hermanos? Es un versículo tan hermoso, tan bonito, que solamente hace falta algo: vivirlo y que sea realidad en nosotros, porque se oye muy bonito y hasta puede oírse hasta romántico, pero hace falta que Dios, hermanos, pueda hacer que cale esa palabra en nuestras vidas. ¿Qué le parece si vamos a ese versículo? Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, si fuera tan amable. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero llevarle hasta el versículo 26 porque es la porción que hemos tomado desde un principio. Dice la escritura, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario, dice,
por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé, decía el apóstol Pablo, que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Quisiera invitarles, hermanos, si pudiéramos orar para pedir la gracia y la bendición de nuestro Señor. Padre, nosotros te bendecimos en esta hora y te agradecemos que nos estás permitiendo volver poco a poco, Señor, a congregarnos. Gracias. Señor, te agradecemos, Señor amado, que nos permites nuevamente, como dice tu palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, nos concede volver a reunirnos. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas, tanto a mis amados hermanos que están desde sus casas oyendo y viendo esta ministración, como a los que estamos aquí presentes. Te pedimos que tú nos bendigas. Ayúdanos a ser ministrados por tu palabra. Ayuda que tu palabra sea más que solamente ser oída, sino que de alguna forma, Señor, tu Espíritu Santo y tu soberanía nos permitas, Señor, responder a esta palabra. Ayúdale a tu siervo, Señor. Padre, que sus imperfecciones, sus errores no sean el impedimento para que tu palabra pueda ser expuesta en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le hemos titulado a la porción de la palabra de esta mañana, el propósito del siervo de Dios: vivir y morir para Cristo. El apóstol Pablo dice estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Evidentemente que no toda la vida el apóstol Pablo, desde que él nació, desde que él era joven, podía decir estas palabras. Él prácticamente vivía con un celo religioso, y él lo que quería era que se estableciera muy bien lo que podríamos decir el judaísmo. Él estaba batallando y luchando porque nada afectara a la fe judía. Que entonces él vio que la iglesia o los cristianos o Cristo, por así decirlo, era alguien que podía estar ya minando dijéramos, hermano, la fe judía, que entonces él comienza a perseguir a los cristianos, de tal manera que incluso hasta acepta que les quiten la vida solamente por la fe en Cristo. Pero no es hasta que de repente, hermanos, ocupado en esta situación de perseguir a la iglesia, todos sabemos aquí lo que hemos creído en Cristo y leemos las Escrituras, que el apóstol Pablo tiene un encuentro literal con nuestro Señor Jesucristo. Se dice de que en un día donde el sol estaba alumbrando con toda su plenitud, apareció una luz mucho más fuerte que la del sol, que lo deslumbró tanto, dice que cayó al suelo, cayó a la tierra, y de repente él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿y tú por qué me persigues? Y las siguientes palabras de Pablo fueron: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Evidentemente que Pablo tuvo un encuentro tan fuerte con Dios que, hermanos, él renunció a su propósito de vida, él renunció, dijéramos, a su celo religioso, él renunció a aquellas cosas que tal vez le podían atraer y se entregó totalmente para Cristo. Es decir, allí como que Pablo adquirió un compromiso tan real, tan verdadero, que él se declaró muerto en vida. Muerto en vida es como decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo para la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué decía? Crucificado. Entonces, al hablar de Pablo, estamos hablando de un vivo que está muerto. Un vivo que está muerto, o un viviente muerto. ¿Por qué? Porque él ha declarado que ya no vive para él. Y mis amados hermanos,
Créame que ese es el desafío que tenemos todos nosotros los cristianos. Al preparar esta palabra, yo compartía esto primero con mi esposa. Y le decía: Martita, esta palabra nos descubre. Esta palabra está para destruirnos, para que nuestro yo, para que nuestros intereses queden realmente puestos a los pies del Señor, y que digamos: Señor, dame la gracia de que yo me pueda ver muerto, pero vivo para ti, Señor. Amén. Así que, hermanos, eso es lo que realmente vemos en el apóstol Pablo. Pablo en este versículo prácticamente hace dos declaraciones que revelan lo que realmente había en él. En un solo versículo él hace dos declaraciones, porque él dice: porque para mí, número uno, el vivir es Cristo. Y solamente pensar en eso, la pregunta es: ¿y usted qué puede decirnos en relación con eso? Para mí el vivir es Cristo. Y la segunda declaración de ese versículo es: y el morir es ganancia. Entonces, en esta hora yo quisiera, con la ayuda del Señor, ver esa primera parte de la palabra. Aunque la intención era una administración expositiva, se me convirtió en una predicación textual. No importa, lo que importa es qué aprendo yo de lo que el Señor me dice en las Sagradas Escrituras. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando él dice: para mí el vivir es Cristo? Hermano, hay como 4 o 5 cosas que vienen a mi mente cuando él está diciendo: para mí el vivir es Cristo. En primer lugar, hermanos, da a comprender que él había entregado su cuerpo como un sacrificio vivo para el Señor. Es decir, él se está entregando como alguien que es un cordero, que ya el cordero ya perdió su propio interés y ahora va para ser entregado, quemado, consumido, consagrado, entregado para Dios. Es decir, yo ya no vivo para mí, sino que vivo para el Señor. Por eso es que él pudo haber escrito lo que está en Romanos capítulo 2 y versículo 1. Decimos, hermanos, que él es una vida que se ha entregado. Él tuvo su encuentro con Cristo y después de eso, ¿qué sucedió? Se entregó, como cuando la esposa se le entrega a su esposo, o cuando el esposo se le entrega a su esposa. Adquieren un compromiso el uno con el otro. Hay una entrega total. Hermanos, nadie que se casa se va a casar medio casado. Es completo, es una entrega total. Nadie le puede decir: mira, me voy a casar contigo, pero durante 3 días voy a vivir aquí contigo en la casa y también tengo otra por otro lado, y entonces los otros días me voy con la otra. No, hermano, no es así. Tampoco así es la vida del cristiano para con Cristo. Se entrega, y Pablo nos está dando el ejemplo. Así que, hermanos, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué decía? Vuestro culto racional. Es decir, hermanos, había una entrega. Había una entrega. Lo segundo que podríamos ver es que Pablo había consagrado cada parte de su vida y la había puesto, como decir, como un instrumento para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos distintos instrumentos que están aquí para servirnos, ¿no es cierto? Usted tiene un celular, usted tiene una casa, usted tiene incluso la ropa, dice: es mi ropa. Cada una de esas cosas, de esos artículos, le están prestando un servicio a usted. Están consagrados a usted. ¿Ve?
los compró para hacerle útil a usted. Pablo se veía de esa forma. Pablo se veía, hermanos, que su vida era un instrumento que había sido comprado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿se siente usted comprado por Cristo? Cantamos, ¿verdad?, que ese himno que dice, comprados por Cristo. Ay, he sido comprado. Pero lo tremendo es, hermano, cuando usted compra algo y no le sirve. Qué terrible es eso. Y no es que sea hecho en China. Pero el asunto es de que qué decepción es cuando usted compra algo y no le funciona. Mis amados hermanos, Pablo se veía como alguien que había sido comprado y que ahora era una herramienta y que debería de, como herramienta, serle útil a su Señor. Qué pena. Yo hay veces digo, Señor, como que no doy la talla. Señor, ten sobre nosotros misericordia. Porque nos has comprado, Señor. Pablo dijo en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿cómo dice?, al pecado. No, yo no te compré para eso. La vez pasada estábamos arreglando aquí el salón y teníamos un destornillador que no nos servía, ¿va, hermano Fer? Como que no encajaba, como que no era útil para eso. Como que no era la herramienta adecuada. Y mis amados hermanos, Pablo se sentía como algo que había sido comprado y sus miembros los había puesto para el servicio del Señor. Que por eso es que Pablo decía, Señor, que tú te magnifiques en mi cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como, ¿qué dice?, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Soy un instrumento que está puesto para servirle y honrar a mi Señor. Ahora, hermanos, hay un detalle que alguien podría decir, bueno, Pablo pareciera ser de que como que cayó del cielo, porque parece ser que es una vida que no tiene luchas contra la carne, con el pecado. Si hay alguien que distinguía que había que luchar y batallar contra la carne y el pecado, ese era Pablo. Hermanos, este mismo Pablo fue el que dijo en un momento dado, cuando decía, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino que lo malo que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, decía Pablo. Hay vidas que quisieran de que como que Pablo no hubiera dicho eso, pero lo dijo como queriendo decir, me veo vendido al pecado. Sin embargo, no era alguien que no ofrecía batalla. No era alguien que no ofrecía lucha. Si alguien batallaba contra la carne y contra hermano, ese era Pablo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en medio de que él ha sido comprado, en medio de que él ha sido una vida, hermanos, que reconoce que el Señor ha dado su vida por él y él ha consagrado, también él reconocía que tenía que concentrarse, tenía que tratar de poner sus pensamientos centralizados en la persona de Cristo, porque su cuerpo, su mente, su alma, todo su ser era llamado a estar consagrado para el Señor. Él fue quien escribió estas escrituras en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5. Hermanos, ¿sabe cuál es el lugar donde Satanás ataca? Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. Es en la mente. En la mente. Satanás, él no se le va a aparecer enfrente para asustarlo.
No, el diablo no va a hacer eso, hermanos. Lo que va a hacer Satanás es meterle ideas pecaminosas, pensamientos, tentaciones. Y Pablo lo sabía y batallaba. Vean lo que Pablo decía, derribando, 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire qué hermoso, llevando cautivo, es decir, agarrando mis pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién podía decir esto? Una vida que decía, para mí el vivir es Cristo, me concentro en Cristo, ya entendí que la razón de mi vida es Cristo. No son mis negocios, no son mi vida de diversión, no es lo que yo quiero hacer. No, para mí mi vida está centrada, mis pensamientos, mi cuerpo, todo mi ser. Soy una herramienta dispuesta para que Cristo sea glorificado. Aleluya. Predico estas palabras, digo estas palabras y soy confrontado. No sé usted, mi amado hermano, amada hermana, cómo está su vida. Para mí es un desafío de decir, Señor, que mi vida esté consagrada a ti. Yo no nací para otra razón, para otro propósito. Señor, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Ayúdame, Señor, a vivir solamente para ti. Nací para eso. Yo no sabía para qué nací. No sabía cuál era el propósito de mi vida. Pero el Señor lo ha mostrado en su palabra. Para Pablo estaba bien claro. Para Pablo estaba bien claro. Para mí, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Aleluya. El libro de Filipenses, capítulo 4, decía, por lo demás, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué decía Pablo? En esto pensad. Vuelvo y repito, los pensamientos del apóstol Pablo antes de Cristo, evidentemente que eran otros. Quizás era una vida muy intelectual, un buen teólogo. Quizás era una vida muy religiosa, ocupada en que se preservara la doctrina judaica. Y con todo, hermanos, cuando tiene su encuentro con Cristo, su mente y su ocupación comienzan a ser diferentes, comienzan a ser distintas. Pablo, cuando dice para mí el vivir es Cristo, es una vida que realmente, como lo repetimos, hermanos, ha consagrado su vida. Cada momento de ella ha sido consagrada su vida, y todo lo ha hecho para alcanzar y ministrar primeramente, glorificar el nombre de Dios, como dice el versículo 20, pero al mismo tiempo entendiendo qué instrumento fue tomado por Cristo, como para que él, siendo instrumento, anunciara y predicara el evangelio de Cristo, y al hacer esto alcanzara más vidas para el reino de Dios. Pablo fue un ministro, un apóstol para los gentiles. Dios lo escogió de manera particular para cumplir ese ministerio. Yo quiero decirle de que Dios también lo llama a usted. No sé cuál sea su ministerio. Dios nos ha dado dones distintos, hermanos, pero Dios desea que lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios nos ha concedido a mí, lo pongamos consagrado al servicio y a la voluntad de nuestro Señor.
Usted no me puede decir, hermano, es que yo no sé qué don tengo. Hermano, póngase de rodillas y hágale esa pregunta al Señor. Y de seguro que el Espíritu Santo le va a decir, mira, tú tienes estos talentos, tú tienes estos dones. Y ya están allí congelados, están allí en el último rincón. Sacúdelos, desempólvalos. Y dile, Señor, aquí está. Que esto sirva para que me ocupe viviendo para tu gloria. Así que, hermanos, dice Mateo capítulo 20. Yo creo que Pablo tuvo que haber leído ese versículo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, hermanos, que Pablo estaba claro. Él decía, yo sé que nací, que el Señor me llamó desde el vientre de mi madre y que Él me ha llamado para vivir para Él. Para mí el vivir es Cristo. Es decir, que para Pablo, hermano, su vida no era el dinero. Él no podía decir, estoy viviendo para Cristo, pero hay un apartado que tengo por allí para vivir, para tener mi dinerito, para comprarme un buen coche, un carruaje con 4 caballos por delante, de pura raza, de raza árabe. Para Pablo decía, no, eso para mí no tiene nada que ver. Para mí no son los negocios. Para mí no es el querer tener posesiones. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Hermanos amados, vamos a tocar cosas que tal vez pueden que nos incomoden. Y es, por ejemplo, hermanos, que hay veces nos damos a la tarea de acumular dinero, querer tener más dinero, ¿verdad? Ambicionar una casa más grande, un coche, hermano, que tenga los últimos accesorios posibles, tener más propiedades. Pero la pregunta es, ¿y cuando usted se muera, para qué le va a servir todo eso? ¿Se lo va a llevar? Disculpe. Entonces, hermanos, si eso no se lo va a llevar, hay algo que sí se va a llevar y es la vida eterna. Entonces Pablo decía, por eso es que para mí el vivir es Cristo, no es eso. No ando detrás de eso. Hermanos, yo iba a traer, se me quedó, pero iba a traer un libro que yo le invito a que lo compre, donde dice, no desperdicie su vida, del hermano John Piper. Y él pone una ilustración que yo la escuché allá por el año principios del año 2000. El hermano Piper cuenta acerca de 2 personas que se jubilaron y que se jubilaron muy temprana edad. Su esposa tenía 50 años y él tenía 51. Y entonces, hermanos, decidieron jubilarse, o sea, suspender sus labores. Esto no lo digo yo, lo dice el hermano John Piper. Que dice entonces que estos ancianitos andaban para arriba y para abajo. Y de repente se iban a la playa a coleccionar conchas de distintos colores, de distintos tamaños. Y le decía, mira mi amor, esta concha, qué bonita la concha. Y otro, ay sí, mira otra concha, yo la que me encontré, qué bonita la concha. Y decía John Piper, quiere decir que cuando lleguen al cielo, le van a decir al Señor, mira Señor la concha, mira qué bonita concha la que yo te conseguí, Señor. Hermano, decía, son vidas que habiéndose jubilado tan temprano, era para entregar toda su vida para Cristo.
porque un día estaremos delante de su presencia y el Señor nos habrá preguntado: ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con la jubilación? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Te la gastaste para vivirlo solamente para ti mismo? ¿O estarás presentando: mira qué bonita la concha, Señor? De eso habla Pablo, hermano. Para mí el vivir. Entonces esto me desafía a mí y decir: Señor, ayúdame a no desperdiciar mi vida. Porque alguien dice: ¿cómo? Aprovecha tu vida, sácale jugo a este mundo, ve para aquí, ve por allá, sácale, aprovéchale. Sí, pero todo es para mí, por mí, para mi deleite, para mi gusto, para mi placer, para llenarme de mí. Y la pregunta es: ¿y Cristo, quien entregó su vida por ti, quien derramó su sangre en la cruz por ti, quien murió, fue sepultado y todo lo hizo para darte vida? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Por eso es que a Pablo no le molestaba la incomodidad. Hermanos, muchos de nosotros hoy vivimos mejores que los reyes de antes. ¿No se ha puesto a pensar eso? Mire, usted puede comer algo asadito, caliente, combinado con algo helado, frío, Coca-Cola, heladito. Eso no lo tenían los reyes. Así no vivían los reyes. Los asientos, bien mullido, bien blandito, bien, ay, qué cómodo. No, hermano, los de los reyes era de algodón y era algo duro ya cuando se sentaban tanto tiempo, y era de cuero los tauretes. Hoy en día estamos viviendo mejor que reyes. ¿Y sabe cuál es el problema? Nos seguimos quejando. Por eso que a Pablo no le molestaba la incomodidad. Estaba encadenado, amarrado a otro soldado. Y Pablo decía: gozaos. Otra vez os digo, gozaos. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque para él su vivir era Cristo. Él era un muerto viviente. Había muerto a su yo, había muerto a su propia vida y estaba viviendo para el Señor. Así que las comodidades, hermano, muchas veces nosotros vivimos para nuestras comodidades. Quizás para un empleo lindo, donde tengamos suficiente para comer o tener bastante dinero. La pregunta es: ¿de qué nos va a servir eso cuando nos presentemos delante del Señor? Pablo, hermano, no se preocupaba por posesión, por posiciones. Es decir, que para Pablo tener una posición de gerente, de presidente, eso no tenía ningún valor. Otro hermano dice: yo quiero vivir para mi familia. Y hermano, yo no estoy diciendo que no vivamos para nuestra familia. Es honroso vivir para nuestra esposa. De hecho, decíamos ayer en la reunión de matrimonios que después de vivir para Dios, usted debe de vivir para su esposa o para su esposo. Concluíamos eso de una manera preciosa el día de ayer, donde nuestro ministerio primeramente es el ministerio para con nuestro Señor Jesucristo, para con nuestro Dios, pero el segundo ministerio es nuestra esposa o nuestro esposo para las hermanas. Así que esto es honroso, vivir para nuestros hijos. Pero hermano, ¿qué va a pasar, hermanos, cuando nuestro esposo y nuestra esposa partan con el Señor? ¿Qué nos queda? ¿Qué va a suceder cuando tus hijos se vayan de tu casa y ellos tengan que formar otra familia? ¿Qué nos queda? ¿Sabe qué es lo que nos queda? Cristo. Y después de nuestra muerte, ¿qué nos queda, hermano? Cristo. Así que nuestro vivir debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Vivir para Cristo. Por lo menos eso vemos en lo que Pablo nos está diciendo. Para mí el vivir es Cristo.
Y lo segundo, que quizás quiero tomar el segundo párrafo que Pablo utiliza aquí en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo está diciendo, Cristo me compró, quiero que en mi vida Cristo se magnifique. Señor, ayúdame a no vivir tanto para mis intereses. Ay, pastor, ¿y entonces de qué vamos a comer? Pues yo no lo sé, hermanos. Hay que preguntarle a Pablo. Lo único que sé es que el Señor está diciendo, si yo he tenido cuidado de las aves del campo, ¿cómo no tendré cuidado de tu vida? Entonces nos hace falta creer que si vivimos para Cristo, mis amados hermanos, Cristo es nuestro esposo. Y nuestro esposo no es irresponsable. Nos tiene que dar de comer. Tiene que darnos de vestir. Porque ese es nuestro esposo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y nos hemos comprometido con Él. Qué hermoso, gracias, Señor. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo el morir es ganancia? Hermano, Pablo sabía que su vida no estaba basada en las cosas de este mundo, por cuanto que él había consagrado su vida al Señor. ¿Sabe qué era lo que sabía Pablo, hermanos? Pablo sabía que todo esto envejece, que todo esto se deteriora. Pablo sabía que todo no permanece, hermanos. Por eso decía, a ver, hagamos un balance. ¿Para qué vivo? ¿Vivo para algo que se deteriora? ¿Vivo para algo que envejece? ¿Vivo para algo que no permanece? ¿O vivo para aquel que permanece para siempre? ¿O vivo para aquel que su luz nunca es desvanecida, que vivirá por los siglos de los siglos? ¿Para cuál de los dos vivo? Pablo dijo, para mí mejor el vivir es Cristo. Así que Pablo decidió ir en pos de su Salvador, en pos de aquel que le compró en la cruz, y esto fue realmente el motivo por el cual el apóstol Pablo se aferró a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, entonces lo que estaba diciendo es que Cristo es mi Salvador. Es que Cristo me compró y me ha ofrecido la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Señor decía que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermano, para el apóstol Pablo, decía, ¿para qué voy a ir en pos de otras cosas si he encontrado aquel que perdona mis pecados, que me da la vida eterna, que si yo me entrego a Él, Él lo que me va a dar de vuelta es la vida eterna? Pablo sabía que no iba a vivir mucho, hermanos. Y yo le hago la pregunta, ¿y usted cuánto más cree que va a vivir? ¿60 años más? Algunos ya nuestro boleto va de regreso. No más de 40 años, no más de 40 años, no más de 20, no más de 20, yo lo digo yo, Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esos 20? ¿Qué hago con esos 20 que me quedan, hermano? Yo le pido a Dios, papito precioso, concédeme que semana tras semana valgan, que valga,
Que cada semana que yo viví, que cada día que yo viví, esos últimos 20 años, si es que son 20, pero que los haya vivido, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdame, Señor, a no vivir para el pecado. Ayúdame a no vivir para mi vida egoísta, egocéntrica, orgullosa, vanidosa. Hermanos, la palabra de esta mañana nos desafía para decir: Señor, dame la gracia de vivir para lo que es lo eterno. Pablo distinguió eso. Él sabía que venía la vida eterna. Aquí, por favor, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el apóstol Pablo sabía, hermanos, que vivir para Cristo, andar con Cristo, es también tener esa seguridad de que hemos de vivir para siempre en la presencia del Señor, donde habrá nuevo cielo y nueva tierra. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esa persona tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe qué, hermanos? Pablo, lo que pasa es que nosotros estamos embaucados. Nuestro egoísmo, nuestro pecado nos hace pensar de que aquí la vamos a pasar eternamente y vivimos como que así fuera. No es cierto, pero no es la realidad. Esto es una sombra. Esto que vivimos, hermano, es una sombra de lo eterno, de lo verdadero que está por delante. Vea lo que Pablo decía en Mateo capítulo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, que Pablo tenía la seguridad, hermanos, de que lo que él estaba haciendo aquí en esta vida va a resultar para la eternidad. Es decir, que lo que él hacía de su servicio y su consagración y su entrega al Señor estando vivos aquí, eso era, hermanos, como tener réditos más adelante, cuando sea el tribunal de Cristo, cuando Él puede estar en su presencia. Qué hermoso sería, hermanos, que el Señor llegara a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa, entra. Hermanos, aunque no nos dieran nada, aunque no nos premiaran nada, que el premio fuera suficiente con que nuestro Señor nos dijera: pasa, siervo, pasa, pasa, pasa la vida eterna, goza de lo que he tenido preparado para ti todo este tiempo. Aunque Él no nos diera ningún premio, hermanos, pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que todos aquellos que le sirvieron al Señor, en aquel día dice que habrán de recibir galardones en el tribunal de Cristo, donde dice que cada uno será premiado según sus obras. Que Dios, hermanos, lo que más nos conceda es tener esa esperanza de la vida eterna. Pablo tenía, hermanos, podríamos decirlo, ejemplos de vidas que habían menospreciado sus vidas porque tenían su fe y su mirada en otro lugar. Hay veces, y damos gracias a Dios por la vida de Pablo, hay veces que necesitamos ejemplos, ¿no es cierto?, para sentirnos motivados. Algunos decir: hermano, yo quiero un ejemplo, pero que esté vivo. Bueno, entonces, hermano, empiece por usted.
consagrando su vida y dice: quiero serle ejemplo para mi esposa, quiero serle ejemplo para mis hijos, quiero serle ejemplo para mi familia. Señor, dame la gracia de consagrarme para ti, Señor. Pero Pablo, hermanos, aparte de que había tenido su encuentro precioso con Cristo, alguien diría: ay, yo hubiera querido así como Pablo, y al rato me entrego así como Pablo. De que Pablo tuvo su encuentro literal con el Cristo resucitado, y que pasó 3 años en el desierto de Arabia, donde fue ministrado directamente por el Señor. Alguien diría: así sí me gustaría, yo creo que así sí me entrego de todo. No esperemos a eso, hermanos, porque hubieron otras vidas que no han tenido ese encuentro tan literal, y con todo y eso se han consagrado al Señor. En el libro de Hebreos, me imagino yo de que el apóstol Pablo sabía de esto. Algunos adjudican que el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Los más entendidos dicen: mejor ahí lo dejamos, no sabemos quién lo escribió. Pero en el libro de Hebreos hay una galería de personas de la fe que, hermanos, no obtuvieron las cosas aquí en la tierra, no obtuvieron el coche, no obtuvieron la casa, no obtuvieron la finca, no obtuvieron el dinero, porque su mirada, su corazón estaba puesto en lo eterno. Aleluya. Y Pablo pudo haber dicho: así quiero vivir. Vea lo que dice capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, todas estas vidas murieron, y todos estos sin haber recibido el ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan otra patria. Como Pablo pudo haber dicho en el mismo libro de Filipenses, él no tenía su esperanza aquí en la tierra. Y de eso necesitamos desparasitarnos, de eso necesitamos que Dios nos dé esa gracia de decir: Señor, si yo he nacido para darte gloria, para servirte. Pablo, hermano, no tenía su esperanza en esta tierra. Mire lo que dijo el mismo Pablo en el propio libro de Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 20. Pablo dijo lo siguiente. Dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Decía, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Pablo, lo que sucedió en él es que cambió su vida. Desde el momento en que Pablo tuvo su encuentro con Cristo, desde el momento en que Cristo realmente vino a formar parte de su vida, hermanos, cambió el rumbo. La pregunta es: ¿y qué desea usted para que el rumbo de su vida le cambie? ¿Qué desea usted? Como el Señor decía, no podemos amar a 2 señores. O amas a uno o aborreces el otro. Pablo tenía su esperanza en otro lugar. Su rumbo de vida fue cambiado. Él decía que para él su vivir era Cristo. Quiero ver con ustedes esto último, hermanos, en Romanos capítulo 14, versículo 8. Acompáñenme, por favor. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, decía, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que decía Pablo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero alguien dice: no, Señor, yo cuando me muera sé que voy a hacer para ti, Señor, pero hoy que estoy viviendo quiero vivir para mí. Se oye bien bonito, ¿verdad? Porque que dice: sí, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor, vamos al cielo.
Pero el Señor dice, sí, esto ya está preparado para ti. Esto ya está listo. Pero mientras eso no sucede, lo que tú estás viviendo, vívelo para mí. Ahorita tienes salud, hermano. Hay vidas que cuando ya están en la cama, hubieran querido servirle más al Señor. Pero ¿cuándo? Ya en la cama. ¿Cuándo? Cuando ya se está muriendo. Hoy que usted tiene fuerzas, hoy que usted, su intelecto está activo, hermano, que todo eso lo pongamos a disposición del Señor. Que usted le diga, Señor, esto que tengo está dispuesto para ti. Pero no vaya a ser como un hermano que decía, Señor, dame una camioneta, quiero una camioneta. Si tú me das una camioneta, yo te prometo, Señor, que voy a ir a traer hermanos para que vengan a la iglesia, voy a traer personas para que vengan a la iglesia. Esa camioneta va a ser tuya, Señor. Y Dios le concedió la camioneta. Y al principio se veía bien bonito. Traía personas de su colonia, los llevaba. Pero de repente más de alguien ya le pegó su rayoncito adentro de la camioneta. Ya no le gustó. Luego le dijo, hermano, fíjese que tengo necesidad de ir a traer a alguien al aeropuerto. No, le dijo Y le dijo, bueno, ¿y que no dijo usted que esa camioneta era para el Señor? Pues entonces se la pidió al Señor y ahora se la agarró. ¿Cómo es eso? Muchos decimos, esta casa es para el Señor, este coche es para el Señor y esto es para el Señor, pero a la hora de la hora lo tomamos y se nos olvida que lo que teníamos le habíamos dicho que era para el Señor. Para mí el vivir, lo que tengo, lo que soy, Pablo decía, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. O como lo dijo de una mejor manera en Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora dice, lo que ahora vivo en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, ese es el desafío para nosotros en esta hora. Hablo por mi vida y decirle, Señor, ya son varios años que te he dicho, Señor, mi vida es tuya. Quiero vivir para ti. Hermanos, necesitamos afirmar todos los días de nuestra vida, Señor, yo nací para ti, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Así que Pablo, hermanos, él estando en la cárcel, él no podía decir, ya trabajé para el Señor, hoy estoy aquí metido en la cárcel, tanto que he hecho por el Señor y miren dónde vengo a dar. No, hermanos, aún en la cárcel, él seguía sirviéndole al Señor. Se ganó a todo el pretorio. ¿Usted entiende qué es eso? Es decir, a la guardia principal del gobernador romano, allí en Jerusalén. Se ganó el cuartel los soldados, porque cada soldado que llegaba era distinto. Es decir, ese soldado lo discipulaba y oía la predicación de la gente que llegaba a escuchar a Pablo. Así que otro día era otro soldado para Cristo. ¿Qué sucedió? Que dice que ahora en todo el pretorio ya se había oído el evangelio. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque para Pablo su vida estaba consagrada para el Señor. Era un instrumento útil al Señor. Hermanos, anhelemos eso. Te quiero ser útil, Señor. No quiero que pasen los años. Los que son jóvenes, de decir, Señor, dame, Señor, hoy que tengo fuerzas.
Hoy que soy joven y tengo fuerza, Señor, que pueda terminar mis años diciendo: te entregué mi juventud, Señor, lo mejor que yo tenía, lo di para ti. Y si usted no se siente tan joven, pueda decirle: pues los últimos años que me quedan, Señor, que sean para ti. Porque esto se desgasta, esto pasa, Señor. Esto ya tarde o temprano se va a terminar. Los años pasan rápido. Que mi vida sea para ti, Señor, consagrada para ti, para tu servicio. Qué hermoso ese himno que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen de tu amor. Que mis manos al servir puedan servirte. Que mis pies al andar anden en tu voluntad y en tu propósito. Mis amados hermanos, al ver esta palabra, yo le decía: Señor, dame la gracia. No solamente que pueda decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, Señor, que sea real en mi vida. Que realmente me olvide de vivir una vida tan egocéntrica, tan llena de vanidad, tan llena de orgullo. Y que mi vida, Señor, y la vida de tu pueblo, de tu iglesia, sea una vida donde tú seas lo más importante y que vivamos para ti. Qué hermoso las esposas que aman a sus esposos. Viven para su esposo. Lo atienden. Si están necesitados, lo socorren. O viceversa. El esposo vela por su esposa. Está consagrado. Ve lo que necesita. La parte donde no tiene fuerzas, él cubre todo. ¿Por qué? Porque hay una entrega mutua. Hace más de 2000 años, nuestro amado Señor no solamente nos dijo con palabras que nos amaba, nos dijo con hechos que realmente Él se comprometía a amarnos y a entregarse por nosotros. Y Él no dijo: para mí el vivir es fulano de tal. No, Él lo demostró en la cruz. Él se entregó, Él se consagró. Dios está esperando que usted y yo también le digamos: mi Señor, tú lo diste todo por mí. Dame el privilegio, dame la gracia de entregarme totalmente a ti y sin reservas. Que yo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Padre, queremos darte las gracias en esta hora. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos nuestra falta de entrega, Señor. Pero también reconocemos que es una gracia que tú nos puedes conceder. Que es por gracia. Señor, y en esta hora te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nosotros. Esa gracia que le fue concedida a Pablo, Señor, de que realmente él se pudo ver muerto para él, pero vivo para ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a que nuestra vida egoísta, que nuestra vida, Señor, de tanta vanidad y de tanto orgullo, se pueda ver crucificada juntamente con Cristo. Señor, que la vida que nos concedes, que la vida que nos das, en verdad, más que palabras románticas, más que palabras bonitas que vemos en la Biblia, se hagan carne en nosotros, que vivamos, que existamos para ti. Señor, confesamos que muchas veces vivimos arraigados a nuestros propios intereses, arraigados a nuestros deseos vanidosos,
arraigados y apegados a cosas que son egoístas y que nos olvidamos que tú nos creaste, nos olvidamos que tú permitiste que naciéramos para alabanza y gloria de tu santo nombre. Y que también, Señor, nos has concedido para que nuestra vida te sean herramientas útiles para el Evangelio, para que más vidas en realidad, Señor, vengan a tu reino y formen parte de tu reino. Danos la gracia y el denuedo, que te seamos herramientas útiles en tus manos. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, tus hijas, que puedas encontrar en ellos, por la gracia tuya, el deseo, Señor, de consagrar sus vidas para ti. Que ellos puedan decir: para mí, de aquí en adelante, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.